Bien, muchachos, soy el profesor Peter Cuyán. Vamos a entrar a este módulo que es el tema relacionado con los organismos financieros internacionales o llamados también multilaterales, ¿no? Es evidente que el orden económico va a cambiar mucho a partir de la posguerra, ¿no? Evidentemente la Segunda Guerra Mundial trajo consecuencias tanto económicas, políticas, sociales sobre el capitalismo, sobre todo el mundo liberal. Y entre ellos evidentemente estaba, por ejemplo, el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Estaba también el milagro económico alemán, el milagro japonés, ¿verdad? La descolonización de los países dependientes, los países que estaban bajo el yugo, ¿no?, del imperialismo, y todo eso es una especie de caldo de cultivo que va a generar que aparezcan organismos que permitan no solamente prestar dinero a las economías que buscan salir de la crisis financiera, sino que también den soporte técnico, ayuden a combatir la pobreza en el mundo. No olvidemos que la cuarta parte del mundo es extremadamente pobre. Entonces, todas esas situaciones van a generar que estudiemos el tema llamado los organismos financieros multilaterales, ¿ya? Bueno, ¿cómo se definen? De esta manera. Son las instituciones de crédito y de cooperación, ambas actividades se complementan, presto plata y te ayudo, ¿no es cierto?, que nacen a partir de la posguerra en el ámbito del sistema financiero internacional. Vamos a decir que la pionera, ¿no?, de estos organismos financieros es una ciudad muy pequeña en Estados Unidos, en el estado de New Hampshire, ¿no?, que es la ciudad de Bretton Woods, ¿no?, donde en julio de 1944 se llevó a cabo dicha conferencia. O sea, fue casi durante la Segunda Guerra Mundial, casi en los finales de la Segunda Guerra Mundial se lleva a cabo esta conferencia, ¿no? Es una conferencia que va a generar la aparición de dos organismos, ¿no? El primero llamado el Fondo Monetario Internacional y el que hoy llamamos el Banco Mundial, pero que nació con otro nombre, nació como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, porque justamente buscaba, ¿no?, reconstruir mediante los créditos a la devastada Europa, ¿no?, luego de la Segunda Guerra. Bueno, empecemos con el Fondo Monetario Internacional, el temido FMI. No, recordemos que, bueno, hace 30, 40 años atrás, cuando nuestro país vivió pues una recesión de casi 15 años, siempre en las paredes de las calles limeñas y en casi todo el Perú, siempre se ponía Fondo Monetario Internacional. Le echábamos la culpa de nuestra crisis financiera, de nuestra crisis social, de nuestra crisis económica en sí. Pero tiene que ver, vamos a analizar y vamos a sacar algunas conclusiones. Bueno, primero vamos a decir así, ¿no? El Fondo Monetario es la institución central, o sea, la más importante del sistema monetario internacional, que obviamente tiene relación tanto con el sistema de pagos, o sea, lo que es el endeudamiento externo, es como un garante de la deuda externa. Si tú te llevas bien con el Fondo Monetario Internacional, del cual eres miembro, obviamente como país, vas a tener el crédito, la confianza para que los banqueros internacionales, para que los proveedores internacionales, para que los gobiernos de otros países evidentemente miren a ese país deudor con buenos ojos, ¿no? Es como una especie de aval, de garante, ¿no?, llevarse bien con el Fondo Monetario. Por eso decimos, es la institución central del sistema monetario internacional, que va obviamente a dar garantía al sistema de pagos y también la estabilización de los tipos de cambio. ¿Por qué el tipo de cambio debe tener cierto nivel de estabilidad? Ya sabemos lo que es tipo de cambio. Cuando los tipos de cambio tienen oscilaciones muy rápidas, o sea, es muy volátil el tipo de cambio, va a afectar la estructura del comercio. Por ejemplo, ¿quién no quisiera tener un dólar ahorita de 6 soles? ¿Quiénes quisieran tener un dólar de 6 soles? Los exportadores. Porque el exportador, al tener un dólar de ese precio, prácticamente va a ver que su producto en el exterior va a bajar de precio casi al 50%, ¿no? Porque es casi el doble lo que cuesta ahorita. Entonces, implicaría que ese exportador, al momento de vender al exterior, va a recibir más la moneda nacional. Pero evidentemente esa medida traería como consecuencia encarecer los insumos importados y por lo tanto generar pues una inflación brutal dentro del país, ¿verdad? O sea, la alteración
alteración del dólar, la alteración del tipo de cambio puede generar evidentemente una inestabilidad económica. Entonces, para que los países mantengan pues un tipo de cambio estable, un tipo de cambio de equilibrio, como se le conoce en economía, para eso existe el Fondo Monetario. El Fondo Monetario te va a dar no solamente la asistencia financiera, también te va a dar la asistencia técnica, ¿no? O sea, te va a poner una misión de economistas, te va a poner asesores economistas de los principales países desarrollados que te van a venir a dar recomendaciones, te van a dar tips, me dejo entender, sobre cómo mantener un tipo de cambio estable, ¿no? Yo recuerdo que en el año 1989, cuando García Pérez era todavía presidente de su primer desastroso gobierno, cuando estábamos en hiperinflación, vino una misión del Fondo Monetario. Y lo que le recomendó, no a él, sino al nuevo gobierno que iba a entrar al siguiente año, era que lo primero que tenía que hacer era eliminar el control del tipo de cambio, ¿no? En ese tiempo el Perú tenía el dólar MUC, tenía un dólar controlado que generó pues una hiperinflación, un hipersubsidio que finalmente pues nos afectó como economía mundial, ¿no? Nos quitó la imagen frente a la economía mundial. Por eso que el fondo tiene ese conjunto de asistencias que van a buscar, como lo dije hace un instante, la estabilidad en el tipo de cambio, ¿ya? Bueno, justamente la sede del Fondo Monetario se encuentra en la ciudad de Washington, ¿ya? Al igual que el Banco Mundial. En la actualidad tiene 184 países miembros, ¿no? Para ser miembro del Fondo Monetario debe ser miembro de las Naciones Unidas. Pero hay algunos países que son miembros de las Naciones Unidas que no están en el Fondo Monetario. Por ejemplo, Corea del Norte es un país, ¿no?, que no está dentro de la esfera monetaria internacional. Cuba tampoco es miembro del Fondo Monetario Internacional. Países generalmente de la órbita socialista, Mongolia, por ejemplo, no es parte del Fondo Monetario. Entonces, es evidente que el manejo del Fondo Monetario tiene pues una arista netamente pues liberal o capitalista, pero esa es la estructura que domina hoy la economía mundial. Bueno, propósitos del Fondo Monetario, o sea, ¿cuáles son los objetivos de su funcionamiento? Vamos a considerar ahí 4 objetivos fundamentales. El primero es el más importante, ¿no? El Fondo Monetario, a través de su asistencia financiera y cooperación técnica, va a promover la estabilidad financiera, o sea, una balanza de pagos equilibrada, un endeudamiento adecuado, sostenido para un país, ¿no es cierto? Y también la cooperación monetaria internacional. Ahora vamos a explicar cómo funciona esa cooperación monetaria. Segundo propósito, facilitar el comercio internacional. Es decir, el Fondo Monetario promueve a través de las políticas comerciales que los países puedan tener mayor facilidad para el intercambio, exportar más, ¿no?, reducir las barreras de protección, ¿no?, promover que las economías sean más, digamos, eficientes, tengan más productividad. Todo eso busca el Fondo Monetario, ¿está bien? Porque una economía que tenga un comercio internacional sólido le va a dar también solidez a su sistema financiero, ¿verdad? Además, también busca promover un crecimiento económico sostenible. El crecimiento económico es la base para el desarrollo, todo el mundo lo sabe, pero el crecimiento económico debe ser sostenible en el tiempo. Tú puedes crecer 10 años de manera muy piramidal, muy ascendiente, ¿no? Pero en algún momento tu economía se puede caer. Es lo que le pasa, por ejemplo, ahorita a la economía mundial, ¿no? Una pandemia, un virus, algo invisible, se ha, digamos, derrumbado a la economía en el mundo, ¿no? El Perú, por ejemplo, este año va a tener una recesión de casi menos 15%. Que va a generar que regresemos pues a niveles de vida de los años 90. O sea, todo lo que hemos avanzado de repente en 25 años se retrocede por apenas un año. ¿Te das cuenta? Por eso es muy importante que el crecimiento económico sea sostenible, salvo que hayan pues estas situaciones exógenas como una pandemia que al final no es culpa ni del fondo, ni del gobierno, ni de la propia economía. Es algo externo, ¿no?, que evidentemente se busca combatir. Y obviamente también otro propósito que es importante, que está dentro del desarrollo, es la reducción de la pobreza.
Porque si un país reduce la pobreza, tiene mejores ingresos. Al tener mejores ingresos, produce más. Si produce más, vende más al exterior y le va a dar soporte comercial, soporte financiero, pues, a su economía, ¿verdad? Bien, ¿cómo se sostiene el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional? O sea, ¿de qué manera funciona, pues, este organismo tan importante? Para eso, el fondo se llama así porque tiene como soporte monetario las cuotas que aporta cada país. O sea, es como decir una cooperativa de crédito, donde todos aportamos y cuando queremos un préstamo le pedimos a la cooperativa. O sea, le estamos pidiendo a todos los socios, ¿verdad? Cada vez que el Perú le pide un préstamo o algún país le pide un préstamo al Fondo Monetario, le está pidiendo un préstamo a los 183 países restantes, porque no olvidemos que son 184, ¿verdad? Bueno, una observación. Las cuotas, o sea, los aportes que haga cada economía, dependerán del tamaño que la economía tenga de cada país. Bueno, profe, no entiendo cómo es eso del tamaño, que el país más extenso aporta más. No es así, sino que el aporte dependerá de la capacidad comercial, la capacidad financiera, la capacidad, pues, hasta podemos decir bélica que un país puede tener. Es evidente que los 5 países del capitalismo que más aportan a este organismo van a ser, pues, Estados Unidos, va a ser, bueno, Francia, va a ser Canadá, ¿no es cierto? Va a ser, pues, el Reino Unido, va a estar Alemania, como los países que tienen el mayor sostén de las cuotas, ¿verdad? El Perú, pues, no va a tener la misma cuota que Alemania, pues, porque somos una economía inmensamente pequeña, inmensamente reducida frente al tamaño económico de Alemania. Hay una diferencia fundamental. Digamos que el Perú está en el puesto 62 de los 184 países. O sea, para el Fondo Monetario estamos, ¿no?, casi ya empezando el segundo tercio de países en el mundo. Por lo tanto, nuestra cuota es menos que la cuota que dan los 61 países que están más arriba, ¿no? Bueno, ¿cómo es la figura? ¿Cómo es la cuota de cada país? El 25%, o sea, un cuarto de la cuota, se da en dólares, en moneda extranjera, básicamente divisas. Pero mira, las 3/4 partes se tienen que aportar en oro, ¿ya? O sea, en este caso en oro monetario, en lingotes, en barras, ¿no? ¿Por qué el oro? Porque el oro es un metal que con el tiempo nunca pierde valor, o bien lo mantiene o bien se incrementa, pues sí o no. En cambio, el dólar, el euro, la libra pueden devaluarse, pueden depreciarse y eso le quita estabilidad a la economía del fondo. Por eso que el fondo se asegura y te dice, ¿no?, de cada 4 dólares, 3 tienen que ser en oro físico y un dólar tiene que ser en moneda corriente, ¿verdad? Esa más o menos sería la proporción. Pero tú dirás, profe, o sea que la moneda del fondo es el dólar. No es así. Como son 184 países diferentes, es evidente que el aporte de cada país va a ser en su propia moneda. A ver, un poquito que recordemos algo de cultura económica. Nicaragua, su moneda se llama, si mal no recuerdo, Córdoba. O sea, Nicaragua aporta córdobas, ¿no? Panamá aporta balboas, Colombia aporta pesos colombianos, la India aporta rupias, ¿no? Perú aporta soles, pero no es así. No vamos a aportar en la moneda local, porque sería, pues, una casa de cambio, ¿no?, el Fondo Monetario. Lo que se tiene que aportar son divisas, o sea, divisas fuertes. Y para esto, el fondo utiliza una unidad monetaria. Esta unidad se llama el DEG, ¿ya? DEG significa derechos especiales de giro, ¿ya? Los derechos especiales de giro es como una unidad de cuenta, es una moneda imaginaria que tiene el Fondo Monetario, pero que a la hora de cotizarse, a la hora de hacer los créditos, de hacer los pagos en el fondo, más o menos equivale a $1.50. A ver, un ejercicio. Si el Perú le dice al Fondo Monetario, préstame 100 DEG, el fondo no nos va a dar billetes que digan DEG, el fondo nos va a dar $150, porque cada DEG vale $1.50. Si hemos pedido 100 DEG, estamos pidiendo $150, ¿no? Igualito sería en euros, igualito sería en yenes, pero la moneda referencial es el dólar, ¿está bien? La cotización del DEG dependerá de la estabilidad de la economía mundial. Si la economía mundial este año, pues, va a tener un proceso recesivo, que es la pandemia económica en general,
el DEC va a tener un problema también de caída, ¿no? Y va a hacer que las economías sean menos sólidas frente a la crisis mundial, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora los créditos que da el Fondo Monetario, ¿no? ¿Qué tipo de préstamos otorga el Fondo Monetario Internacional? Es bien facilito, mira. Primero está el tramo de reserva. Acá hay crédito como cancha, hay crédito para todos. Luego viene el tramo ordinario y por último el servicio financiero ampliado. ¿Cuál es la diferencia? El tramo de reserva es inmediato. Un país le dice al fondo, solicito un préstamo ¿de cuánto? 25% de mi cuota. ¿Por qué el fondo se lo presta al toque? Por una razón. Porque el país está solicitando solo una cuarta parte de su propia cuota, de su propio aporte. O sea, ni siquiera compromete $1 de los demás países. Ni siquiera compromete ni la mitad de su cuota. Por eso que el fondo le dice, a ver, ¿cuánto tienes de cuota? 500 millones de, ya dale 125 millones. Te da hasta la cuarta parte. Es un préstamo que se puede recibir con bastante facilidad, con bastante rapidez. Luego viene el tramo ordinario. El tramo ordinario, bueno, es un préstamo también relativamente rápido, pero tiene que ser previa evaluación, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí el país lo que pide ya no es el 25%, pide el 125%. O sea que está pidiendo toda su cuota y encima 25% adicional. O sea que ya está comprometiendo el dinero del resto de países, sobre todo los países, esos 5 que mencioné, que son los que más van a aportar. Eso significa que el fondo lo que hace simplemente es evaluar los resultados económicos del país. Cómo va su PBI, cómo va su balanza de pagos, qué le ha pasado al tipo de cambio en los últimos 2 o 3 años, y sobre esas variables que son rápidas de reconocer, el fondo te dice sí o te dice no. Si te dice no, piña, pues no tienes crédito. Pero si te dice sí, te lo va a prestar, pero te va a dar condiciones de pago que van a ser muy rápidas también. Si es un crédito rápido, también hay que devolver rápidamente, ¿ya? Porque estás comprometiendo algo del dinero del resto de socios. No se olviden que el fondo es un club de tías, es un club de socios, ¿no? Bueno, y luego viene este sí, es bien difícil, ¿ah? Es como un sueño. Servicio financiero ampliado. El servicio financiero ampliado significa que el país, mira, bien mandado, solicita hasta el 450% de la cuota. O sea, estamos pidiendo toda nuestra cuota, prácticamente nos estamos yendo, y encima pedimos 350% más. O sea, estamos pidiendo el dinero del resto de países, obviamente de los 5 países que más están aportando. ¿Quién se pone saltón ahí? Francia. Se pone saltón Estados Unidos, se pone saltón Japón, Canadá, Alemania, los países que más van a aportar, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que el fondo te dice, tranquilo, te voy a prestar, pero primero te vamos a mandar una misión, ¿no? Una misión es un grupo de economistas de esos países, generalmente son europeos o norteamericanos, que vienen al país para observar cómo va la economía del país. O sea, vienen a ver al enfermo presencialmente. Ya no lo hacen por Zoom, ya no lo hacen virtualmente, lo hacen de manera presencial y evalúan. Es más, hablan con el ministro de Economía, hablan con los demás ministros relacionados, hablan con el presidente y eso sí, le dicen ya, no hay problema. Vamos a darte el préstamo, pero eso sí, fírmame la carta de intención. ¿Qué es una carta de intención? Es una metáfora que se usa en las finanzas del fondo, por la cual el país se ve obligado a firmar las recomendaciones que le da el Fondo Monetario. El fondo te dice, te voy a prestar el 450%, pero tienes que tomar estas medidas, ¿no? O sea, eso significa que el país como Estado pierde su soberanía. Porque al final el presidente va a tener que ejecutar medidas que él no ha planteado, sino que se las están planteando los países más ricos. O sea, vamos a ser, como quien dice, genuflexos, ¿no? Vamos a arrodillarnos frente al imperio del Fondo Monetario. Por eso es muy importante no pedir en este caso este préstamo, porque si no lo pides, no vas a comprometer tu soberanía. Pero al final es algo normal, porque los países, ¿qué tienen que hacer? Cuidar su dinero. Si yo le pido al banco un préstamo de 100 soles, el banco, además, me lo va a regalar.
¿no? Otra cosa, si yo le debo al banco 100 soles, ¿no es cierto? El preocupado soy yo, porque el banco me va a mirar mal. Pero si yo al banco le debo 1.000.000 de soles, el preocupado es el banco, ¿no? Porque ya no me interesa tanto que me mire mal, sino el monto que le estoy debiendo. Por eso que acá el fondo te impone medidas que tienes que cumplir, si no, por más que tengas soberanía, tu economía se puede venir abajo, ¿no? Bueno, y ahora vamos a su hermano gemelo, el Banco Mundial. Igualito que el fondo, su sede se encuentra en Washington porque fueron creados, ¿no?, en la misma conferencia, pero tiene 5 miembros más. ¿Por qué? Porque hay 5 países, te menciono uno, se llama Belice, es un país, ¿no?, caribeño, que si bien es cierto pertenece al Banco Mundial, es un país relativamente pobre, pero sin embargo no integra el Fondo Monetario. O sea, hay 5 países que integran el Banco Mundial, pero que no son parte del Fondo Monetario. Después, todos los países que integran el Fondo Monetario también están en el Banco Mundial. Bueno, el Banco Mundial es una fuente, o sea, es un origen de la asistencia técnica y financiera para los llamados países en desarrollo. O sea, el Banco Mundial te presta dinero y también te presta tecnología, te presta desarrollo tecnológico, te presta recomendaciones técnicas, ¿no? Técnica y tecnología se deben complementar. Aunque claro, históricamente el Banco Mundial, de manera inicial, de manera primaria, se llamó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Porque es obvio, ¿no? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la zona geográfica más devastada en el mundo era Europa. Y por tanto había que reconstruir la economía europea. ¿Cómo se reconstruye? Mediante los créditos que inicialmente otorgó el BID, pero que ahora se llama el Banco Mundial, ¿ya? Propósitos del Banco Mundial. Primero, financiar los proyectos de inversión e infraestructura, ¿no? O sea, lo que busca es que los países tengan obras, ¿no? Obras que queden para el desarrollo sostenido. Por ejemplo, una hidroeléctrica. ¿Quién la financia? El Banco Mundial, con las cuotas que cada país va aportando, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, la construcción de puentes, ¿no? La construcción de hospitales, ¿no? La construcción de colegios, ¿no? Infraestructura, un proyecto, por ejemplo, de irrigación, ¿verdad? Esos proyectos que son básicamente para capitalizar un país son financiados por el Banco Mundial. Y también el Banco Mundial busca combatir la pobreza mediante la ayuda financiera. O combatir la pobreza significa que el Banco Mundial no presta, sino te regala obras, te regala dinero, ¿no? Por ejemplo, en Catacaos faltan escuelas. Tú vas a ver colegio, institución educativa, ¿no? Javier Pérez de Cuellar, por decir, le ponen el nombre de lo que fue secretario de la ONU. Y ese colegio no lo hizo el Estado. Mejor dicho, lo hizo el Estado, pero con los recursos que donó el Banco Mundial. O sea, el Banco Mundial lo que busca es generar un desarrollo social más que un desarrollo financiero.